Esta dama ciega. Se llama Feng Xinrui. Es la hija de Feng Zhen, el ministro de Finanzas. Se casó con la firma extranjera de la familia Ti. Como la esposa de su joven amo Ti Chen. Fue abusada por la familia Ti. Abuso. Además, esta familia Ti parece tener innumerables conexiones con el Imperio Grand Ying, y no es tan limpia como se imaginaba. Conectado con persona del Imperio Grand Yin, ya que no son una familia benévola. Entonces este mariscal al actuar no tendrá reservas. Joven señora. Escuché que la joven señora fue por el joven maestro, enviada a la cama del ministro Tian. Después de ser atormentada toda la noche, todavía puede regresar. Joven señora. Después de ser atormentada toda la noche, tan rápido, has olvidado las reglas de nuestra mansión Ti. ¿Cuáles son las reglas de la mansión Ti? ¿Quién no sabe que tú en nuestra mansión Ti eres peor que un perro? Han pasado tantos años desde que me casé con esta familia, cuando he usado la entrada principal. Hoy, has regresado en un momento inoportuno. Vete por el agujero del perro. ¿Qué dijiste? Perro. Joven señora. Este humilde ha oído que el joven maestro disfruta particularmente tomándote y encerrándote en una jaula de perros, desnudándote y jugando. Si eres desobediente, entonces este humilde te enviará de vuelta para otra ronda. La familia Ti finge bien la benevolencia. La mansión Ti sí tiene reglas estrictas. Sin embargo, hoy, estas reglas deben ser cambiadas. Porque siento que la joven señora hoy está un poco extraña. Choyi. Regla familiar 12. Sí. Regla familiar 12. Quienes desafíen a los superiores serán castigados. De hoy en adelante, mis reglas son las reglas de la mansión Ti. Tin Siyu. Si no fueras el mariscal joven de la facción Tin, hace mucho tiempo. Joven maestro. Finalmente has regresado. La joven señora ella trajo de vuelta a una extraña sirvienta. Cuando ella entra a la mansión, el portero solo hizo una pregunta. Esta sirvienta le rompió ambas manos y pies. ¿Qué dijiste? Feng Xinrui, ¿cómo te atreves? ¿Realmente te atreviste a...? La joven señora está durmiendo. ¿A qué viene todo este ruido? Tú, ¿realmente te atreviste a golpearme? Regla familiar 15. Aquellos que perturben el descanso de la joven señora serán abofeteados 20 veces. De acuerdo. No toques más al joven maestro. Déjalo entrar. Feng Xinrui, ¿realmente te atreviste a hacer que alguien me golpeara? ¿Crees que no lo haré? Yan Chen. Esta persona es Ti Chen. Él me conoce. Imposible. Imposible. Feng Xinrui, deja de hacerme trucos aquí. ¿Por qué no quedaste al ministro Tian anoche? Ya sabía sobre la noticia de la muerte del joven mariscal Chu. Sabes que me gustaba el joven mariscal Chu, y deliberadamente imitó su apariencia para seducirme, ¿verdad? A Ti Chen le gustó. Por eso se casó Feng Xinrui. ¿Qué se parece a mí? Déjame decirte, Feng Xinrui. Desde que entraste en la habitación del ministro Tian, ya eres una mujer arruinada. No creas que, solo porque Yan Chen está muerta, no te abandonaré. Ti Chen. Mi padre es el ministro de Finanzas. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a esta joven? Puedes ver. Me alegro de estar ciega. Así no pude ver tu rostro bestial. Yo, Regla familiar 7. Feng Xinrui, estás loca. ¿De verdad te atreviste a golpearme? Olvidé decirte. Anoche mientras atendía al ministro Tian, me caí accidentalmente y me golpeé la cabeza. Mi cerebro sufrió daños por la caída. He olvidado muchas cosas. ¿Qué quieres decir? Significa. He recuperado la razón.
Ya no me comprometeré ni soportaré humillaciones. Intentaré complacerte. Quiero ser mi verdadero yo. Nuestra joven dijo. De ahora en adelante, la familia Ti debe acatar las nuevas reglas familiares. Reglas familiares. Nueva regla familiar, artículo 7. Cualquiera que ofenda a la señorita mayor tendrá ambas piernas lisiadas. Marido. Estas nuevas reglas familiares mías. ¿Te gustan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deitant rápido. Deitant. Detente rápido. Detente. Hijo, Hijo, ¿cómo están tus piernas? ¿cómo están tus piernas? Tus piernas. Madre y dama de la familia Ti. Perra odiosa. ¿Realmente te atreviste a golpear a mi hijo? Verás cómo no te mato a golpes. Fen Sinrui. Padre Ti, jefe de la familia Ti. Solo vas a quedarte ahí parado y verla, agredir a tu suegra. Maestro, Mi padre es el estimado ministro de Finanzas. Todos ustedes agredieron a esta joven. Esta joven les está dando una lección. Lo cual es justo. Mis disculpas. Esta joven está ciega. Así que no sabía que estabas aquí. Tú desvergonzada. En aquel entonces, Chao Chen sentía afecto por el joven mariscal Chu. Él desdeñaba casarse contigo en absoluto. Si no fuera porque tú deliberadamente lo drogaste y te metiste en su cama. Nuestro Chao Chen. Ya serías un yerno distinguido del gran mariscal Chu. Drogando. Subiendo a la cama. ¿Cómo podría esta joven casarse con un canalla como tú? Así que todos ustedes estaban conspirando juntos para tender una trampa y obligarme a casarme por debajo de mi estatus. Podría ser que mis ojos también fueron cegados por ti. ¿Quién te cegó? Dijiste. Cegados por veneno. No tengas miedo, marido. Incluso si me daña el cerebro por la caída y perdí la memoria, todavía soy tú, amada esposa. Ti Chen. No te gustaba mucho esta cara tuya. Ahora, todavía te gusta. esa mujer odiosa se golpeó la cabeza y su temperamento cambió drásticamente. Ella golpeó a mi hijo hasta este estado. Baja la voz. Todavía quieres ser esa chica loca que abofetea caras. El carácter de una persona no puede cambiar tan fácilmente. Incluso si se golpeó la cabeza y perdió la memoria, el cambio no sería tan drástico. Esa noche, la habitación de Yang Zn estaba justo enfrente. Podría ser que ella no es Fen Sinrui, sino más bien como un techo con goteras. Lluvia nocturna. Tin Siyu, debido a la muerte del joven mariscal Chu, está actualmente arrestando a gente del Imperio Gran Jin por todas partes. Chao Chen, los negocios de nuestra familia con la gente del Imperio Gran Jin debes ocultarlo con más discreción. Así es. Correcto. Tin Siyu una vez tuvo un compromiso con Chu Yanchen. Él definitivamente conoce a Chu Yanchen mejor que yo. No puedo distinguirlas a las dos. Él definitivamente puede. ¿Por qué no pensamos en una manera para que Tin Siyu me ayude a identificarla, para ver quién es realmente esta Fen Sinrui en mi casa? Realmente lo es. Ven conmigo. ¿Para qué? Levántate. ¿Para qué? Ven conmigo. Ven conmigo. Arrestando a la gente del Imperio Gran Jin por toda la ciudad. Sí, después de que salimos del hotel esa noche, el joven mariscal Tin dirigió personalmente un equipo al hotel y se llevó el cuerpo de la señorita Feng. Después de eso, se desquició, afirma ser tu prometido y quiere vengarte, arrestando a la gente del Imperio Gran Jin por toda la ciudad. Un gato llorando por un ratón. Realmente no fui yo. No fui yo. Este no. Sigue buscando. Sí. Vete. Joven mariscal. Ustedes dos rompieron su compromiso hace 10 años. ¿Todavía te está esperando? Ahora se ha vuelto tan desquiciado. No podría gustarle de verdad, ¿verdad? En aquel entonces para obligarme a casarme con él. Incluso se atrevió a drogarme. Él no estaba realmente enamorado de mí en absoluto.
Simplemente quería una alianza matrimonial entre las familias Tin y Chu para repartirse conjuntamente esta tierra. ¿Y ahora qué? Levántate, ven conmigo. No te muevas. De lo contrario la mataré. Ayudar. ¡Corre! Ve. The film was translated and narrated by M Media. Debo estar trastornado. Para realmente pensar que ella no está muerta. ¿Cómo es que ya no necesitas ayuda para entrar por la puerta? He estado en esta mansión T durante 10 años. Si ni siquiera reconozco este atajo. Entonces no estoy ciega, sino inútil. Ya que has vuelto. Entonces prepárate bien. Esta noche, te he arreglado un invitado distinguido. Un invitado distinguido. Supongo que has oído hablar de él. El joven mariscal Tin de nuestro Ai-chan. Como yo. Él estaba encaprichado con el joven mariscal Chu. Ahora que el joven mariscal Chu ha muerto, está profundamente afligido. Él sabe que te pareces al joven mariscal Chu. Así que me buscó específicamente. Me dio $500 de plata. Queriendo pasar una buena noche. Para aliviar su anhelo. Te he preparado la ropa. Date prisa y cámbiate. Si no sirves bien a Tin Si Yu, te quitaré la vida. ¡Qué mala suerte! ¡Qué acto de locamente enamorado de mí! Acababa de morir. Solo han pasado 2 días, y ya estás buscando un reemplazo. Bien, Tin Si Yu. Esta noche. Te serviré bien. Mansión del Gran Mariscal. Yan-chan, no te preocupes. Definitivamente te vengaré. Tu padre. Y tus subordinados. Definitivamente te ayudaré a cuidarlos bien. También te ayudaré a proteger nuestra patria. No permitiré bajo ninguna circunstancia que la gente del Imperio Granjin pise ni medio paso nuestra tierra. En esta vida. Además de ti. No me casaré con nadie más. Solo déjame vivir mi vida protegiéndote. ¿Es eso cierto? Informe. Habla. El joven maestro Ti-chen de la familia Ti solicita su presencia en su residencia para una discusión. Dice que tiene pistas sobre la persona del Imperio Granjin para informarle. Ti-chen. Joven maestro Ti, ¿qué información tienes? Solo dímelo directamente. ¿Por qué debes traerme aquí? Información sobre la persona del Imperio Granjin. Este humilde la presentará naturalmente más tarde. Pero antes de eso, Ti tiene algo. Desea presentarle al joven mariscal. Joven mariscal, por favor. Si ella es Fen Xinrui, entonces tomaré a Fen Xinrui y la trataré como un juguete, y se la daré a Tin Si Yu, no importa, será perfecto para esos dos locos, atormentarse mutuamente. Si esta mujer es realmente Chu Yan-chun, entonces mataré incluso, si me cuesta la vida, a Tin Si Yu, y la poseeré, haciéndola mi juguete personal. ¿Cuánto tiempo sin verte? Joven mariscal Tin. Yan-chan. Yan-chan. Eres realmente tú. Todavía estás viva. Soy yo. No morí. Tú eres Tin Si Yu, el prometido que mi padre arregló para mí. Apuesta conmigo. Si gano, me casaré contigo. Tin Si Yu, no eres nada especial. Ti-chen te hizo suplantar al joven mariscal Chu y venir deliberadamente a seducirme. ¿A quién suplantas?
El joven mariscal sigue diciendo. Él ama al joven mariscal Chu. Como no puede reconocerme a Misu, mi prometida, ¿verdad? Yan-chan, ella nunca me llamó joven mariscal. Además, ese día yo personalmente traje sus restos de vuelta, del Hotel de la Paz. También interrogué a todos en la escena. No eres Chu Yan-chen en absoluto. No vino el joven mariscal específicamente a buscarme. Te vas así sin más. The film was Suéltame. translated and narrated by M Media. El joven mariscal se ha mantenido puro para el joven mariscal Chu durante 10 años. ¿No quieres probar? ¿Cómo es una mujer? ¿Qué quiere decir el joven maestro Ti? Joven mariscal. Mi esposa siempre ha admirado al joven mariscal. Ella ha perdido verdaderamente la compostura. En realidad mi humilde esposa es la prima lejana del joven mariscal Chu. Por eso se parecen tanto. Primo. Sí. Sinrui. ¿No tienes algo sobre el joven mariscal Chu? ¿Qué decirle al joven mariscal Tin? Hablen ustedes dos primero. Como era de esperar, Fen Sinrui, esa desgraciada, estaba imitando a Yan Chen para engañarme. Mi Yan Chen nunca haría tales actos licenciosos. La molesta se ha ido. Joven mariscal Tin ahora. ¿Estás dispuesto a deleitarte conmigo a plena luz del día? Joven mariscal Chu, ¿cuánto tiempo más vas a jugar? Ti-chen tiene un arma. Hay gente escondida afuera. Lo engañé deliberadamente. Aunque Tin Si Yu y yo teníamos un compromiso. Nuestro tiempo juntos no fue largo. Él realmente me reconoció. O más bien, me está engañando. Joven mariscal, ¿quién dices que soy? Soy quien tú digas que soy. Joven mariscal, no puedo ver. Quien tú digas que soy, esa soy. Solo te ruego que no te vayas. Yan-chen, ¿cuánto tiempo más me vas a engañar? Soy tan indigno de tu confianza. ¿Prefieres ocultar tu identidad en la familia Ti que venir a buscarme? Soy la esposa de Ti-chen. ¿Cómo puedo irme contigo? Yan-chen, no me importa cuál sea tu propósito. No interrumpiré tu plan. Pero debes prometerme que te protegerás a toda costa. Y no harás nada peligroso. Joven mariscal. Pareces encontrar difícil resistir esta cara mía. Podría ser que él realmente me ama. ¿Ha descansado bien el joven mariscal? ¿Qué tal? De ahora en adelante, vendré una vez a la semana. No tienes permitido tocarla, ni tienes permitido acosarla. Está bien, está bien. Ve inmediatamente a investigar los antecedentes de Fen Sinrui. Entonces busca a alguien que, para la mujer en la mansión del gran mariscal. Joven mariscal, finalmente has entrado en razón. La persona en el ataúd no es ella en absoluto. Hermano Chen. ¿Qué haces parado en la puerta? Peilan. Has vuelto. Todo es culpa de esta bestia. Originalmente quería llevarla a casa, para complacer al amo, siempre llorando, Ti-jun, hija de Fen Sinrui. insistiendo en ver a esa perra de su madre. Fen Sinrui. Ahora te veré. ¿Cómo puedes seguir siendo arrogante conmigo? Si te atreves a moverte, estrangularé a tu hija. Hija, Tú no eres mi madre. ¿Quién eres? Chao Yun. ¿Qué dijiste? Tú no eres mi madre. ¿A dónde se fue mi madre? yo. The En film verdad was no soy tu madre. translated and narrated Tu madre by ella. M Media. Fue encerrada en una habitación oscura por tu padre. Se quedó dormida. Soy el fantasma solitario en esa habitación. Tu madre me dejó poseer su cuerpo.
Tu madre también dijo. Sufrió demasiado en su vida. Y me dijo que la vengara. Sé buena. Dime. ¿Quién dañó a tu madre? Fen Xinrui. Deja de hacerme trucos aquí. ¿Qué le dijiste a Tin Siyu ayer? Dijo que vendría una vez a la semana a partir de ahora. ¿Qué significa eso? Solo me he ido por 2 días. Y la hermana ya se ha aliado con el joven mariscal Tin. Esta persona es Feng Xinrui. Su media hermana Feng Peilan ha cometido muchas fechorías en casa. A menudo intimida a Feng Xinrui y tiene una relación ambigua con Ti Chen. Todos en esta mansión la llaman joven señora. No la provoques. Hermano Chen, ¿te estás diciendo? Choyi. Nuevas reglas del hogar. Añade una regla más. Aquellos que difundan rumores y causen problemas serán abofeteados 20 veces. Hermana Peilan. Hoy estoy de buen humor. Te concederé 20 bofetadas. Chuyi echa a la segunda joven dama. No ensucies mi suelo. Tú no eres mi madre. ¿A dónde se fue mi madre? No eres como tu madre. Mi madre tiene una naturaleza gentil. Quiero protegerla. Cuando sea mayor, nadie podrá volver a intimidar a mi madre. Si quieres salvar a tu madre, ¿por qué no ayudas a tu hermana mayor con algo? Dicen que madre y hijo están conectados por el corazón. Fen Xinrui ha cambiado mucho. Podría haber sido realmente suplantada. Entonces, si ella no es Fen Xinrui, ¿quién es ella entonces? Un parecido tan grande. Podría ser realmente Chu Yanchen. Padre, mamá ya no me quiere. Mi madre ya no me quiere. Chao Yun, pórtate bien. Dile a papá. ¿Por qué crees que esa mujer no es tu madre? Padre, ¿qué dices? Esa persona de hace un momento era mi madre. No acabas de llorar y decir que ella no era tu madre. Chayun hace un momento dijo eso a propósito. Tía Peilan, siempre le ha disgustado que la llame madre. Chayun lo dijo para complacerla. La tía Peilan está feliz. Y no recuerda tener una hija como yo. Me dijo que no. La molestará más. Tú no eres mi madre. ¿A dónde se fue mi madre? ¿Quieres salvar a tu madre? Entonces debes prometerme. Ayúdame a mantenerlo en secreto de tu padre. Él no puede saber bajo ningún concepto que no soy tu madre. Promesa de meñique. Séllalo. Entonces, ¿cuándo podré ver a mi madre? Tu madre dijo que mientras crezca sana y salva, tú sabrás quién es ella, a dónde ha ido. Joven mariscal, ¿puede esa niña escucharte? No te preocupes. Ella sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué está pasando con esta mansión, Ti? Ya casi es la hora de comer. Pero nadie ha traído comida. Los que pueden trabajar en esta mansión Ti probablemente están todos abatidos por nosotros y se están recuperando de sus heridas. Tin Si Yu, él no me reconocería de verdad, ¿verdad? No me importa cuál sea tu propósito. No interrumpiré tu plan. Pero debes prometer protegerte a toda costa. Y no hacer nada peligroso. Ya que no hay comida en la mansión Ti. Vamos a la mansión del Gran Mariscal a comer. Mansión del Gran Mariscal. Tin Si Yu, vuelve aquí tú. Gran Mariscal Tin, padre de Tin Si Yu. Chu Yanchen lleva varios días muerta. ¿Cuánto tiempo vas a seguir loco? No estoy loco. Hijo. Padre sabe que Yanchen era muy buena. Pero ella ya está muerta. Mientras está vivo, uno también debe mirar hacia adelante. No comes ni bebes en todo el día. ¿Quieres morir con ella? Si ella no regresa, no puedo comer. Joven Mariscal. Tengo hambre. Yanchen, Está bien.
Joven mariscal, coma. ¿Qué le pasa a tu joven mariscal? ¿No dijeron que esta mujer es la joven señora de la familia Ti? Solo porque se parece al joven mariscal Chu. Tiene a tu joven mariscal bajo su control. Recientemente el joven mariscal ha estado excesivamente afligido. Debe haber tomado a la joven señora de la familia Ti como sustituta. Incluso me dijo que el joven... Solicitamos a la joven señora Ti que nos acompañe. Esta voz. ¿Por qué suena como la del Capitán Chao? No estaba él, recién herido. Y se retiró del frente. ¿Por qué estaría él en Naichen? Ti. Joven mariscal. Fen Xinrui. Todo esto es obra tuya. Arrodíllate. ¿Quién eres? Soy tu padre. Hija desobediente. Deja de hacerme trucos aquí. No creo que una sola caída te haya roto la cabeza. Me golpeaste. ¿Qué hay de malo en golpearte? Soy tu padre. Eres mi descendencia. Puedo golpearte cuando quiera. A juzgar por tus palabras. Tú no me golpeabas menos en el pasado, ¿verdad? Xinrui. Peilan y yo nos amamos de verdad. Aunque estés celosa. No deberías recurrir a métodos tan crueles. Mujer malvada. Te ha encantado acosar a Peilan desde la infancia. No creas que solo porque te enganchaste con el joven mariscal Tin, alguien te va a respaldar. Tú eres esa concubina que mi padre tenía fuera. Cuando mi madre vivía, no es así. Yo, Realmente eres como Fen Peilan. Igual de mala. tú. Maestro. ¿Esta perra? ¿Cómo me está regañando? Claramente te está regañando a ti. Bien, bien, bien. Te lo mereces por no aprender la lección. Por lo tanto, Fen Xinrui creció en un ambiente así. Su madre falleció temprano. Abusada por su madrastra, acosada por su propio padre, insultada y atormentada por su marido. Finalmente, ella murió por mí. Como puede haber en este mundo un infierno tan inmundo? Para tener un padre tan detestable. Feng Xinrui. Deja de hacer tus trucos aquí. En aquel entonces, pude hacer que tu desafortunada madre muriera aquí. ¿Ahora? Todavía puedo hacer que tú mueras aquí. Tú mataste a mi madre. ¿Y que sí lo es? Ve a vengar a tu madre entonces. Capitán Chao, ata a esta perra, para mí. Quiero torturarla. Para vengar a mi hija. Capitán Chao está sordo. ¿Me oíste? El ministro Feng ya está enojado. Date prisa y muévete. Átenlos por mí. Sí. Se ha equivocado, no es así. Mi esposa le dijo que atara a Fen Xinrui, porque la ató a ella. Por favor, de sus órdenes, joven señora. Hoy esta joven está de buen humor. Así que no les quitaré la vida. Pero primero sácales las lenguas. No, no, no. Joven maestro Ti. El joven maestro se atrevió a golpearte. Él es mi padre. Naturalmente puede golpearme cuando quiera. Este es el ministro de Finanzas. No puede simplemente matarlo casualmente. El ministro Fen realmente se esforzó mucho para preparar tantas cosas interesantes. No, no, no soy ministro. No puedes golpearme. Deja de golpear. Si te atreves a tocarla de nuevo, este mariscal te matará personalmente.
Te llevaré de vuelta. Duele tanto. ¿Te sientes angustiado? ¿Qué tipo de enojo siente el joven mariscal? Sé que no quieres revelar tu identidad, pero la próxima vez que te encuentres en una situación así, no hay necesidad de ponerte en peligro de nuevo. Puedes venir a mí primero. Joven mariscal, ya lo he dicho antes. No soy Chu Yanchen. Deja de engañarte. No me importa lo que digas, pero soy tu prometido. No puedo quedarme de brazos cruzados y verte sufrir. Tu compromiso fue cancelado hace mucho tiempo. Joven mariscal, es esto porque el joven mariscal Chu está muerto. Me estás usando como sustituta. Nadie puede reemplazarte. Ya no necesitas ponerme a prueba, Yanchen. Un día. Hermana, ¿estás ahí? Hermana. Gira la cabeza. Yavalí, el joven mariscal Tin me reconoce. Si se entera The film de que was estoy al lado del translated joven mariscal, and narrated definitivamente by sospechará de la Media. identidad del joven mariscal. Realmente eres tú. ¿Me reconoció? Joven Mariscal Chu, ¿qué más tienes que decir? Joven mariscal. No entiendo lo que dices. Yan Chuyi es tu ayudante. Ella está aquí. Todavía vas a discutir. Lo sé, apareciste como Feng Xinrui. Debes tener tu propósito. No expondré tu identidad. Solo quiero confirmar tu seguridad. Pero, ¿por qué incluso ahora todavía te niegas a admitirlo? Joven mariscal. Sé que estás de luto por la pérdida del joven mariscal Chu. Y es muy difícil. Si estás dispuesto a tratarme como a ella. Estoy dispuesta. No trataré a nadie como a ti. Madre, ¿quién es este hombre? Es el nuevo papá que me encontraste. Esta es Chao Yun. Ella es la hija de Tichen y Mia. Joven mariscal Tin. Eres una buena persona. No quiero engañarte. Entonces, ¿por qué te llamó hermana hace un momento? Hermana. Ella estaba llamando a Chuyi. Así que, cuando Chuyi estaba en el Hotel de la Paz, me salvaste del ministro Tian. Y luego me seguiste de vuelta a la familia Ti, y te convertiste en una sirvienta. Todo es porque me parezco al joven mariscal Chu. Sí. Después de que el joven mariscal Chu fuera asesinado y muriera, escuché gritos de ayuda desde la habitación de enfrente. Así que corrí y salvé a la joven señora Ti. Vi que se parecía a mi joven mariscal. Y temí que fuera acosada. Por eso me he quedado a su lado todo este tiempo. El asesinato del joven Mariscal Chu es un asunto de tanta importancia. ¿Por qué no lo reportaste? Si lo hubiera reportado, y si el asesino del joven mariscal, y si sucede justo en el unidad de patrulla, tuve que esconderme, esperando el día en que el gran mariscal Chu venga a Aicheng. Puedes venir a buscarme. Miento. En este mundo, ¿quién mejor puede identificar al joven mariscal Chu? Soy yo, que estuve con ella constantemente. No tú, que solo la conociste unas pocas veces. Lo siento, joven mariscal Tin. Si debes culpar a alguien, culpa al joven mariscal. No es que yo quisiera engañarte intencionalmente. Así que... de principio a fin. Nunca me creíste. Joven mariscal Tin. Realmente no soy ella. Joven mariscal. No es eso ir demasiado lejos. Podría ser que él realmente me quiere. Hermano Chen. Debes vengarme, hermano Chen. ¿Cómo puedo vengarte? Esa mujer malvada tiene una criada formidable a su lado, y el joven mariscal Tin la está apoyando. Yo también quiero vengarte, pero ¿cómo? Hermano Chen. No tienes conexiones con la persona del Imperio Grand Ding. Las paredes oyen. Cuidado con lo que dices. ¿Por qué estás en pánico? La persona del Imperio Grand Ding es muy poderosa. Ve a buscar a unos cuantos hombres del Imperio Grand Ding. Primero controla a su pequeña sirvienta. Luego, iremos a ocuparnos de esa odiosa Feng Xinrui. ¿Qué quieres decir? Busca a algunos de tu familia. Algunos vástagos influyentes para que vengan. Trataremos a Feng Xinrui como a una prostituta. Y dejaremos que la compartan. Pero si el joven mariscal Tin se entera de esto. Tin Ziyu es realmente formidable. Pero una sola familia oficial poderosa no puede con él. ¿Qué tal 10? 100. 1000. No creo que Tin Ziyu solo
pueda enfrentarse a todas las figuras poderosas de Ai Cheng. Los exploradores de afuera dicen, la gente del Imperio Grand Jin en la ciudad casi ha sido capturada en su totalidad. ¿Todavía necesitamos escondernos? Mi padre aún no ha llegado a Ai Cheng. No es lo suficientemente seguro. Espera un poco más. Saldré a echar un vistazo. ¿Quién está ahí? Chuyi. Chuyi. Chuyi, ¿dónde estás? No me asustes. Chuyi. Chuyi. ¿Por qué te cambiaste de ropa? Film was translated and narrated by M Media. Soy tu hombre por esta noche. Somos bastante feroces. Así que te aconsejo que no te resistas más. De lo contrario, no podemos garantizar. Joven mariscal. Le ruego que se quede. Y me haga compañía. Señorita Feng, soy el prometido del joven mariscal Chu. No tocaré a otras mujeres. La única que puede tocarme es ella. Si no admites que eres Chu Yanchen, entonces no hay nada más que decir entre nosotros. Dice que no hay nada más que decir. Sin embargo, sigue esperando ansiosamente en la mansión Ti. Señorita, Chuyi. Chuyi, ¿estás bien? Este Tin Si Yu siempre me ha estado molestando. ¿Por qué no atacamos primero? Quitarle la vida para obtener ventaja. Qué lástima. Si el plan hubiera tenido éxito, entonces, la que yace en esa cama ahora mismo debería haber sido envenenada y ciega. Chu Yanchan. Una pequeña nación insignificante. No puedes pensar que, con solo unas pocas espadas, puedes derrotar a las armas de fuego, ¿verdad? Qué lástima. En el arma del joven mariscal Tin, me temo que no habrá balas para disparar, ¿verdad? Solo puede ser masacrado por nosotros. Parece que tu país está bastante dispuesto a gastar dinero, incluso sobornando a la mansión del gran mariscal, para cambiar mi arma. Tin Si Yu. Es hora de morir. ¿Cómo es posible? Cuando Tin Si Yu. Ya que ella ya está muerta. ¿Por qué molestarse en seguir siendo viudo por ella? ¿Por qué no beneficiarme a mí en su lugar? Chu Yanchen. Eres adicto a jugar juegos. Ya que eres tan leal a la joven mariscal Chu. ¿Por qué la drogaste en ese entonces? Fue porque temías que la familia Chu se aliara con otros señores de la guerra. Así que atacaste primero para tomar la delantera. Golpea primero para tomar la delantera. ¿Cómo podría yo drogarte? Pero escuché. Que la joven mariscal Chu fue precisamente porque le diste un afrodisíaco. Y tuviste una noche de pasión con ella. Luego se enfureció por la humillación. Pensé que tu conducta era inapropiada y rompió el compromiso contigo. No lo sabes. Así que en aquel entonces tú, no fue por embriaguez en absoluto, sino porque alguien te drogó. Así que en ese entonces tú. Fue solo porque ella estaba ebria. Que tuviste una noche de pasión con ella. Fue un malentendido. Fuiste drogado. No porque estuvieras borracho, y no pudiste evitarlo conmigo. Es porque no me amas. Por eso querías romper el compromiso. Así que no la drogaste en ese entonces. ¿Cómo podría yo drogarte? Joven mariscal. Estoy muy feliz. Casémonos. ¿Qué? Ya que te gusto. ¿Por qué me alejas? Dije Yanchen. ¿Qué es exactamente lo que quieres hacer? Ya que te besé. Significa que quiero casarme contigo. Entonces, ¿admites que eres Chu Yanchen? Ya sea que sea Chu Yanchen o no. Es importante. Claro que es importante. Solo tocaré a mi esposa. Mientras estés dispuesto a admitir
Que tu identidad es Chu Yanshen. Puedes hacer lo que quieras. Tin Si Yu. De verdad puedo confiar en ti. Entonces, Chu Yanshen, ¿me amas? De verdad amas a Chu Yanshen. No correr ningún riesgo. Habitación secreta. Tin Si Yu. ¿Será que realmente tú? Él en realidad coleccionó tantos. Cosas que me gustan. Incluso guardó mis fotos en secreto. No es este mi Hengji. Dije que cuando se rompió el compromiso en aquel entonces. Él se negó a devolver el Hengji a toda costa. Así que quería quedárselo. Este tonto. Incluso pensó en ser enterrado conmigo después de la muerte. Placas espirituales de la pareja Tin Si Yu y Chu Yanshen. Porque la fecha en la lápida es dentro de 10 años. Él quiere morir por mí. Deja mis cosas. Y por favor, joven señora Ti, ten en cuenta tu estatus. Vete rápido. La fecha de entierro conjunto en la lápida. Porque es dentro de 10 años. ¿Quieres morir por Chu Yanshen? La joven señora Ti ha estado ciega por tanto tiempo, y aún así puede ver claramente las palabras en la tablilla conmemorativa. No pude haberlo sentido. Entonces, ¿por qué es dentro de 10 años? Esto no es asunto tuyo, por favor, regresa. Dime la razón. Y me iré. Así es, soy tonto. Pensé que estaba muerta. Y tenía la intención de morir por ella. La razón por la que es dentro de 10 años es por la invasión del Imperio Granjin, con la nación en peligro. ¿Cómo podría entonces, por el bien de los afectos personales, abandonar mi propia vida? 10 años después, la gente del Imperio Granjin seguramente será expulsada de nuestro país. La gente común vivirá en paz y trabajará contenta. Aquellos que la dañaron también habrán sido asesinados. Para entonces los cimientos de la nación estarán seguros. Y la paz prevalecerá. Todo lo que ella deseaba se habrá realizado. Y yo lo habré visto todo por ella. Entonces podré unirme a ella naturalmente. ¿Realmente amas a Chu Yanshen? Desafortunadamente ella no me ama. Y yo ya no deseo amar. Tin Si Yu, quiero consumar nuestro matrimonio contigo. Ahora mismo. Suelta. Eres mi prometido. Cuando desee disfrutar de ti, ese es el momento en que te disfrutaré. ¿De quién soy prometido? No lo soy. Exacto. Tin Si Yu, Gran Mariscal Chu, padre de Chu Yanshen. bastardo. En realidad engañaste a mi hija. Gran Mariscal Chu lo ha visto con sus propios ojos. Tin Si Yu realmente se atrevió a plena luz del día, apoderarse de mi esposa, e incluso cometer actos tan descarados contra ella. Mi esposa simplemente porque ella se parece al joven Mariscal Chu. Fue encarcelada por esa bestia Tin Si Yu en la mansión del Gran Mariscal y tratada como una concubina prohibida. Imploró al Gran Mariscal Chu que me haga justicia. Bestia, ahora arrodíllate rápidamente. Hay demasiada gente aquí. Es posible que haya espías del Imperio Granjin entre ellos. No podemos dejar que descubran que Yanshen sigue viva. Tío Chu, ella realmente se parece demasiado a Yanshen. No pude controlar mis emociones. Tin Si Yu, esto es. Intentando ayudarme a ocultar mi identidad. Tin Si Yu, ¿cómo me propusiste matrimonio en aquel entonces? ¿Qué dijiste? Fue mi error. No hay demasiada gente. Y si hay espías del Imperio Granjin entre ellos, todo sería en vano. Tin Si Yu, aunque Yanshen ya ha roto el compromiso contigo, yo tu padre, considerando que, durante todos estos años, la esperaste con devoción, incluso había planeado reconocerte como mi yerno. Y confiarte todos los señores de la guerra de la facción Chu, pero qué buenas acciones has hecho. Eres digno de Yanshen. He decepcionado a Yanshen. Ahora la resistencia a Jin es urgente. Yo tu padre no deseo decirte más. En la actualidad nuestras familias de nicho. Es hora de que en nuestro compromiso se disuelva verdaderamente. Devuélveme la tarjeta de compromiso de Yanshen. A mí. Hermano Chu, Tío Chu, realmente me equivoqué. Ya has tocado a otra mujer. Y por lo tanto, ya no eres digno de ser el esposo de Yanshen. Entrégame la tarjeta de compromiso. devolver la intervención, el compromiso quedará completamente disuelto. Tin Si Yu ya no podrá llamarse el prometido de Chu Yanshen. Esto sería más doloroso para Tin Si Yu que matarlo. Guardias, tráiganme la tarjeta de compromiso.
Hermano Chu. Siyu, has decepcionado demasiado a tu padre. Padre, te lo ruego. Por favor, habla con el tío Chu correctamente. Esto es lo único que Yan Chen me dejó. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Tinsillo? Aunque estés actuando, no hay necesidad de usar tu propia vida. Esto es una amenaza para mí. Sí. Baja el arma. Tío Chu, incluso si muero, moriré como el esposo de Yan Chen. Si realmente mueres por Yan Chen, Lo cual también es perfectamente legítimo. The film was translated Puedo tener una. and narrated by M. Solo una Media. pequeña petición. Solicitud. ¿Qué a Tin Siyu se le puede dejar para que yo lo mate? Quiero enviarlo personalmente a su destino. El joven maestro Ti ha sido engañado. Está conteniendo su ira. De acuerdo. Entonces que el joven maestro Ti se encargue. Gran Mariscal Chu. Gran Mariscal Tin, joven maestro Ti ha tenido un momento difícil. ya que has reconocido a Sinrui como tu ahijada. Estas son todas cosas que debo hacer. Joven maestro Ti, no se preocupe. Vigilaré a Tin Ziyu de ahora en adelante. Y me aseguraré de que Fen Xinrui se comporte. Tin Ziyu. Tin Ziyu, ¿cómo te atreves? Gran Mariscal Chu. Estamos aquí hoy para discutir la resistencia al Yin, no para discutir el matrimonio de nuestras dos familias, por favor. La familia Tin realmente va a hacer un movimiento. Tin Siyu ya ni siquiera está fingiendo. Finalmente todo está listo. La familia Chu controla 4 provincias, al mando de 300.000 soldados de élite. El Gran Mariscal Chu debe ser el comandante. La erudición familiar del Gran Mariscal Tin es profunda, y su base es sólida. ¿Cómo se puede comparar con ese tipo de persona? ¿Cómo se puede comparar con ese tipo de persona, Chu Jinchu? ¿A quién llamas bandido? Joven maestro Ti, ¿qué está haciendo? Nada. Solo creo que todos son demasiado ruidosos. Estoy aquí para calmar a todos. ¿Qué eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Crees que yo? Te creo. No solo me atrevo a hablarte así. También me atrevo a quitarles la vida. Tin Siyu, nunca pensé que tendrías este día. Tichen, estás buscando la muerte. Me gustaría ver si mueres tú primero hoy. O si muero yo primero. Tichen, te aconsejo que pienses con claridad. Si te atreves a tocarnos. Grandes mariscales, déjenme decirles. Este lugar ahora está rodeado por la gente del Imperio Gran Jin. Pronto sus cabezas también serán cortadas por la gente del Imperio Gran Jin y colgadas en la torre de la puerta de la ciudad de Aichem. También informé a la gente del Imperio Gran Jin con antelación, tan pronto como mueran. La gente del Imperio Gran Jin comenzará inmediatamente su ataque. En ese momento, seré un oficial meritorio de primer nivel del Imperio Gran Jin. Fuiste tú. Me traicionaste. Los planes de viaje de Yan Chen y míos fueron vendidos por ti a la gente del Imperio Gran Jin. Hace mucho tiempo te aconsejé que desertaras a la gente del Imperio Gran Jin, pero te negaste a escuchar. Así que tuve que cambiar mi enfoque. Trade-off. Finalmente morirás de una muerte miserable. Viejo. Deberías preocuparte por ti primero. De acuerdo, Tin Siyu es tuya. Apúrate. No te preocupes. No dejaré que mueras tan fácilmente. Haré que tú y Fen Xinrui, esta pareja perfecta, atados juntos, torturar lentamente. Tichen, repetidamente afirmaste amarla.
Pero ¿por qué siempre la confundes con otra persona? ¿Qué dijiste? De principio a fin. Siempre la llamaste por el nombre equivocado. The film was Yan-Chen, en realidad estás viva. translated and narrated by M Media. Gracias, mi esposa. Gracias a tu coordinación interna y externa conmigo. Engañaste a la gente del Imperio Gran Yin para que viniera. Y también expusiste a aquellos dentro del ejército aliado. A todos los traidores. Ahora la información falsa que proporcionaste ya se ha difundido. La gente del Imperio Gran Yin, siguiendo la ruta que proporcionaste para atacar la ciudad, ciertamente entrará en la trampa que tendimos temprano, y entonces todo su ejército será aniquilado. Así que eres su Yan-Chen. Todavía te gusta. Están mejor tus ojos. ¿Cómo es que no necesitas ayuda para entrar? Así que esa noche, la persona que murió en el Hotel de la Paz fue Sin Rui. Te has estado haciendo pasar por ella, permaneciendo a mi lado. ¿Estás feliz? Tu plan tuvo éxito. Finalmente he llegado a tu lado. Debí haberlo sabido antes. Perra. Te amaba tanto. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ti. ¿Por qué no me amas? ¿Por qué? Porque tú de todas las personas eres tan afortunada. Claramente drogué a Chu Yan-Chen hace mucho tiempo. Y hice que alguien la trajera a mi habitación. ¿Por qué tuviste que aparecer tan temprano? Y llevártela. ¿Por qué? Tú fuiste quien me drogó ese día. Yan-Chen, pensé que si podía poseerte, Tin Si Yu te despreciaría. De esa manera te convertirías en mía. Inesperadamente todavía me faltó un movimiento, beneficiando a esta persona llamada Tin. Villano. Chu Yan-Chen. Dañaste a Fen Xin Rui. Si hubiera logrado obtenerte en aquel entonces, como habría buscado una sustituta, y como me habría encariñado con ella. Así que la envenené hasta dejarla ciega. La casé a la fuerza. Y la torturé durante 8 años completos. Tú la dañaste, fuiste tú. Detén tu chantaje moral aquí. ¿Merece Yan-Chen ser perseguida por ti y codiciada por ti? Escoria inútil y traidor. Fuiste claramente tú quien causó su muerte. Villano. Debería ir a donde pertenecen los villanos. Yan-Chen. Por favor. Te amo. Verdaderamente te amo. Tu amor es tan repugnante como tú. Fen Xin Rui. Te he vengado. Descansa en paz. Defendamos nuestro hogar y nación. Protegemos el territorio de la nación. Detengamos la invasión del Imperio Gran Yin. No hay tiempo que perder. Sí, Partan. sí. De acuerdo, joven Mariscal Tin. Nunca te había visto tan feroz. Hoy es la primera vez. Tú y yo como marido y mujer, lado a lado. Habrá muchas más primeras veces en el futuro. De acuerdo. Estaré esperando.